¿Puede un animal salvar el futuro del suelo que estamos perdiendo a pasos acelerados? En este video verás cómo soltar cientos de bisontes en una tierra árida cambió absolutamente todo. El bisonte, el legendario animal de Norteamérica, es liberado en suelo estéril y entonces empezamos a comprender qué sucede después y por qué estos gigantes ungulados se convierten repentinamente en una de las maneras de detener la degradación del suelo. En el pasado, este animal vagaba por Norteamérica en cantidades tan grandes que en algunos lugares prácticamente se podía ver uno en cada esquina. Aquí hay un mapa que muestra dónde vivían los bisontes en el continente antes de la llegada de la humanidad. Casi toda la zona de lo que hoy es Estados Unidos, gran parte del Canadá moderno y una parte de México albergaban a estas criaturas. La región incluso se conocía como el Gran Cinturón del Bisonte. Los científicos afirman que esta zona, que se extiende desde Alaska hasta el Golfo de México, solía estar formada por vastas praderas repletas de vegetación, como esta hierba de aquí o esta otra. En resumen, abundaba. Esta hierba era la dieta perfecta para los bisontes, razón por la cual se extendieron por áreas tan extensas. Una gran cantidad de animales vivía en el Gran Cinturón del Bisonte, hasta que la humanidad comenzó a desarrollar sus actividades en la zona. Para ser más precisos, cuando llegaron los colonizadores europeos. En el siglo XVI, los españoles trajeron caballos a Norteamérica. No parece nada especial. Los bisontes comenzaron a convivir con los caballos. No es para tanto. Los caballos no son depredadores que los cacen. Es cierto, pero la expansión de los caballos fue bien recibida por los indígenas de las llanuras. Consiguieron una forma de desplazarse que les facilitaba perseguir manadas, y a principios del siglo XIX, cazar bisontes con mucha más frecuencia. Unos 60 indios de las llanuras contaban con entre 300 y 900 caballos, lo que les permitía cazar a una escala increíble. Por ejemplo, en 1840 mataron a unos 500 bisontes para alimentarse y a otros 100 para comerciar en el este. Además, los caballos competían con los bisontes por el pastoreo, lo que también tuvo un grave impacto en la población de los animales que hoy analizamos. En Norteamérica, el ganado, al igual que las vacas, apareció y comenzó a propagar enfermedades que acabaron con los bisontes. Además, también eran competidores. Para 1900, alrededor de 30 millones de cabezas de ganado pastaban en el Gran Cinturón del Bisonte, desplazando a los bisontes, al igual que los caballos. ¿Y qué ocurrió al final? Antes de la llegada de los humanos, había una gran cantidad de bisontes en Norteamérica. Nadie sabe exactamente cuántos, ya que no había nadie para contarlos. Luego llegaron los que sí pudieron. Calcularon que antes de la década de 1870, vivían unos 60 millones de bisontes en Norteamérica. En este mapa, el color más claro muestra la distribución de los animales. Sí, como para entonces la gente ya llevaba siglos cazando bisontes, su hábitat no era nada comparado con lo que había sido antes de la llegada del Homo sapiens. Aún así, vagaban por gran parte de Norteamérica. Entonces comenzó la verdadera masacre, y empezaron a aparecer fotos como esta, que demuestran que ningún bisonte se cruzó con los humanos sin acabar en la mira de alguien. Como resultado, el área de distribución se redujo a lo que se marca aquí en marrón. Pero incluso después de eso, nadie dejó de matar bisontes, lo que llevó a que el área de distribución se redujera a estos puntos negros para 1890. Para entonces, el bisonte americano era una especie al borde de la extinción casi total. En 1884, solo quedaban 325. Piénsenlo. En tan solo 20 años, la cantidad de animales se desplomó de 60 millones a tan solo 300. La casi extinción del bisonte también perjudica a la naturaleza, ya que esta especie es clave para las praderas americanas de pastos cortos. Los bisontes, que arañaban los árboles con sus cuernos, les impedían apoderarse de los prados abiertos. Cuando pastaban, esparcían semillas. El bisonte también se revuelca. Sí, esta es otra característica que afecta a las praderas. Cuando los bisontes se revuelcan repetidamente en el polvo o el barro, se forman hoyos poco profundos. Llega la primavera y los pozos se llenan de agua, convirtiéndose en numerosas zonas de humedales con vegetación característica. ¿De dónde provienen las semillas? Los bisontes las transportan. Debido a su gran tamaño, los bisontes en descomposición son una fuente importante de nitrógeno y fósforo para las plantas.
Los bisontes también pastan en grupos grandes y compactos, por lo que su pastoreo crea un mosaico de hierba de diferentes alturas a lo largo del paisaje. Esta irregularidad es importante para muchas especies animales. Algunos prefieren la hierba corta, mientras que otros prefieren la hierba alta. Pero todo esto quedó atrás con la casi total desaparición de los animales ungulados americanos. La hierba corta fue reemplazada por la hierba alta. No se adaptaron bien a las condiciones climáticas del gran cinturón del bisonte, por lo que muchas áreas perdieron por completo su cobertura de hierba. El ganado grande que reemplazó al bisonte norteamericano pastaba sin control en las verdes praderas y tuvo un impacto negativo en el ecosistema local. Esto se convirtió en otra razón para que las praderas, antes verdes, quedaran despobladas. Junto con el desarrollo de la agricultura, esto condujo a que en las llanuras del sur de EU, más de 4.600 millas cuadradas de pastos se redujeran a aproximadamente 695 millas cuadradas en otras partes de EU. En 1926. La situación no era mucho mejor. Esto ya era un desastre ecológico de proporciones increíbles. Pero le siguió otro que conmocionó a todos. Debido a la destrucción de los pastos, se produjo el Dust Bowl de la década de 1930, que arrastró 850 millones de toneladas de tierra vegetal que fueron arrastradas al Océano Atlántico. Desde entonces, todos comprendieron que era hora de cambiar las cosas, incluyendo el aumento de la población de bisontes, que solía servir como protectores de la salud de los verdes pastos de Estados Unidos. Uno de los primeros lugares donde se comenzó a restaurar la población de bisontes americanos fue el Parque Nacional de Yellowstone. Originalmente, solo 25 individuos encontraron refugio allí. No muchos, y es difícil imaginar que esa cifra se multiplique varias veces, pero el parque lo logró. Coaliciones de biólogos, activistas, ecologistas, personas simplemente emprendedoras y representantes gubernamentales han trabajado constantemente para restaurar la población. Como resultado, para 2022 había alrededor de 5.900 individuos en el Parque Yellowstone. Obviamente, el estado del terreno y los ecosistemas del parque se sustenta de diversas maneras. Después de todo, es uno de los parques más famosos de Estados Unidos. Aún así, nadie subestima el papel de la población de bisontes en el mantenimiento de la salud del paisaje local. Vayamos al área de Chicago, a la Pradera Nacional de Hierbas Altas de Midway. Con la aniquilación de los bisontes en el pasado, es probable que esta tierra nunca haya albergado vida. Y por si fuera poco, el parque se encuentra en el sitio de una antigua fábrica de municiones del ejército estadounidense, que no deja precisamente municiones en la fábrica circundante. El terreno está en excelentes condiciones. Sin embargo, actualmente cuenta con 9 millas cuadradas de praderas, diversas comunidades vegetales, aves y animales. Desde 1996, se han utilizado métodos tradicionales de restauración de tierras como la siembra, la siega, la quema y el uso de herbicidas. Pero en 2015 aparecieron bisontes cerca de Chicago. A juzgar por el aspecto actual del parque, los bisontes representan una excelente solución que ha ayudado a restaurar la zona y a mantenerla en buen estado. Pero esto es solo el comienzo. Las perspectivas de restauración de tierras mediante el uso de bisontes y otros métodos son tan atractivas para los investigadores que se planea que el experimento iniciado cerca de Chicago continúe durante 20 años, es decir, hasta 2035. Uno de los grupos más activos en la restauración de las praderas estadounidenses es la American Prairie Foundation, APF, con su proyecto privado, American Prairie, una reserva natural en Montana. Para 2024, el hábitat de la reserva abarcaba más de 200 hectáreas, de las cuales 650 hectáreas se transfirieron a propiedad privada y 153 hectáreas eran terrenos estatales arrendados. APF compra y alquila terrenos para conectarlos y crear un corredor continuo de vida silvestre que abarca casi 200 hectáreas. Para restaurar el terreno en esta zona, se utilizarán diversos métodos, incluyendo la conservación de los bisontes ya mencionados, con un total de hasta 10 ejemplares. Los participantes del proyecto inicialmente indicaron que su implementación sería larga y muy difícil. Ahora todos coinciden en ello, ya que existen algunos resultados intermedios. El esfuerzo de restauración de tierras comenzó en 2005 con la llegada de un par de docenas de bisontes a Montana. Para 2025, American Prairie alberga entre 401 animales que deambulan por más de 23 hectáreas. Sí, no es mucho,
Pero incluso ahora los bisontes están haciendo una contribución, aunque no grande, pero sí importante, a la restauración de las praderas de Montana, que con el paso de los años, sin los legendarios animales estadounidenses, han perdido gravemente su fertilidad. Cabe destacar que el proyecto también se centra en garantizar que la manada sea genéticamente fuerte, lo que significa que contribuirá significativamente a la restauración general de la población de bisontes en Norteamérica y a la supervivencia a largo plazo de la especie. En 2023, American Prairie acogió a 80 animales de una manada de bisontes en Colorado, así como de otra manada en Montana. Como resultado, en 2024 nacieron terneros de varias líneas de sangre. Ahora pasemos a Kansas. Podría decirse que es el corazón mismo del Gran Cinturón del Bisonte, una región que ha experimentado tanto la pérdida de praderas como la de los bisontes, lo que ha causado la degradación del suelo. Aquí se encuentra la Estación Biológica Contemporánea, 29 kilómetros cuadrados de praderas locales de pastos altos en la zona montañosa de Flint Hills, propiedad conjunta de la Universidad Estatal de Kansas y Nature Conservancy. Hace unos 30 años, científicos iniciaron un experimento a largo plazo con manadas de bisontes para determinar cómo se podían formar manadas en una parte local de la estación de investigación. Vivían allí todo el año. En otra parte, el ganado pastaba de abril a noviembre, tras lo cual se les retiraba de los campos y se les proporcionaba alimento adicional durante el invierno. En otras zonas no había pastoreo en absoluto. Era, digamos, una simulación de las condiciones en las que tanto los bisontes como el ganado se extinguieron por completo debido al exterminio total por parte de los humanos. Aquí, la tierra se quemaba periódicamente para simular los incendios que ocurrían en las praderas antes de la llegada de quienes más daño causaban a los bisontes: los colonos europeos. Cabe preguntarse por qué imitar algo que daña los bosques y todo lo relacionado con la naturaleza cada año. Resulta que es necesario, porque por extraño que suene, quemar plantas en el pasado provocó un aumento de la población de bisontes y, en general, favorece su crecimiento. Esto se debe a que las zonas recientemente quemadas son ricas en nutrientes, lo que atrae a los bisontes que trabajan con entusiasmo para restaurarlas. También existe información de que las tribus nativas americanas influyeron en la ecología del Gran Cinturón del Bisonte y expandieron las llanuras bajas de pastos a través de Old Burns. Por ello, los investigadores de la pradera de Kansas utilizaron la misma táctica para sus experimentos. Tras asignar los bisontes y el ganado a áreas específicas y establecer una zona de congelación para el pastoreo, los científicos recorrieron el terreno y contaron todas las plantas que pudieron encontrar. Con el paso de los años, surgió un patrón. Donde pastaban los bisontes, la cantidad de 4 especies de pastos dominantes disminuía a medida que los animales las consumían. Al mismo tiempo, como resultado de la sobreexplotación de la hierba, durante 3 décadas, otras especies nativas de plantas locales de pradera se arraigaron. Las áreas donde pastaban los bisontes aumentaron un 86% en comparación con las áreas sin pastoreo. En otras palabras, los bisontes casi duplican la riqueza de las praderas. ¿Y qué nos dice esto? Los científicos que trabajaron en la investigación de este proyecto responden: muchas praderas en las grandes llanuras centrales tienen una biodiversidad vegetal significativamente menor que antes de la exterminación masiva de bisontes. El regreso de la megafauna local, en forma de bisontes, ayudará a restaurar la biodiversidad de las praderas. Y no olvidemos otro tipo de ganado. Este también participó en los experimentos y, al igual que los bisontes, contribuyó al aumento de la biodiversidad. Sin embargo, las plantas crecieron solo un 30% en comparación con las tierras sin pastoreo. Este resultado no alcanza el 86% observado con los bisontes, por lo que se puede afirmar con seguridad que restaurar y mantener praderas saludables se trata de bisontes, bisontes y más bisontes. Además de todos estos estudios, los científicos descubrieron que, gracias al bisonte, la flora de la pradera incluso sobrevivió a las severas sequías de 2011 y 2012. Se observa que algunas especies locales sufrieron en los años previos a la sequía, pero gracias al bisonte se recuperaron. Además, gracias a estos legendarios animales con pezuñas, la población de especies locales siguió creciendo. ¿Entiendes? El bisonte también es un salvador en lo que respecta a algo que preocupa a muchos científicos y grupos ambientalistas actualmente: los efectos del cambio climático. Traer más bisontes de regreso a América del Norte es clave para restaurar tierras que perdieron su naturaleza original debido a la actividad humana.
La recuperación está ocurriendo, quizás no a un ritmo rápido, pero aún así está ocurriendo. Los bisontes ahora ocupan menos del 1% de su área de distribución histórica, y su población está lejos de los 60 millones que vagaban antes de que comenzara la masacre masiva. Actualmente hay menos de 20 bisontes y manadas protegidos en tierras de conservación federales, tribales o privadas. Sin embargo, existen muchos proyectos de restauración basándonos solo en lo que comentamos hoy. Y eso es solo una pequeña fracción de todos los esfuerzos. Muchos estados tienen varios proyectos de restauración de bisontes en marcha simultáneamente. Por lo tanto, de cara al futuro, recuperar todo el gran cinturón del bisonte con sus exuberantes praderas verdes no parece tan descabellado. Sí, la desertificación de los pastos de Norteamérica se puede detener restaurando las poblaciones de bisontes y otros animales. Sin embargo, el impacto positivo de los animales ungulados en tierras en dificultades puede ser aún mayor si no se liberan aleatoriamente, sino que se introducen siguiendo un plan. Eso es exactamente lo que cree Alan Savory. Dedicó la mayor parte de su vida a investigar esto, por lo que hay buenas razones para confiar en la estrategia que desarrolló. Miren, estas son las hojas que caen de los árboles como un reloj cada año. Cuando el ganado pasta en ciertas zonas, las pisotea, lo que provoca la descomposición biológica y crea una cubierta fértil donde puede crecer una gran variedad de plantas. Si el ganado no pasta, lo que cae al suelo se descompone lentamente por oxidación química bajo la luz solar. Esto perjudica la tierra fértil y, según Savory, provoca la desertificación de extensas zonas. ¿Qué sugiere? Pastorear ganado, incluyendo bisontes, para restaurar las tierras perdidas. Pero esto no es cualquier pastoreo. El científico propone organizar los movimientos de los animales con absoluto control y planificación. Esta estrategia se denomina pastoreo holístico planificado. Está planificado para imitar la forma en que se desplazaban los animales salvajes en el pasado antes de la llegada de los humanos. El sobrepastoreo de plantas se minimiza, mientras que el suelo aprovecha al máximo el pisoteo de las pezuñas, que descompone las plantas viejas, y el estiércol, que actúa como fertilizante natural. Lograr esto no es tarea fácil. Primero, hay que determinar exactamente cómo deben moverse los animales por el terreno para convertir el suelo estéril en fértil. Segundo, incluso es posible planificar el terreno holístico. El pastoreo es una estrategia compleja que requiere una gran cantidad de pasos para su implementación. Primero, los ganaderos deben dividir sus tierras en secciones de pastoreo y luego instalar cercas u otras barreras para separar las zonas. Al crear un plan de pastoreo, se debe decidir cuánto tiempo permanecerán los animales en un lugar, a dónde se trasladarán después y cuándo y durante cuánto tiempo regresarán. Además, se debe determinar el tipo de paisaje que se desea crear y la cantidad de alimento que la tierra debe proporcionar durante el período planificado. Y sí, todo esto debe hacerse teniendo en cuenta los factores que afectan al plan de pastoreo. Esto incluye, por ejemplo, el momento en que las zonas de pastoreo estarán cubiertas de nieve o serán propensas a incendios, cuándo y dónde aparecen y ponen sus huevos las aves que anidan en el suelo, y mucho más. ¿Funciona realmente? Muchos expertos tienen sus dudas, pero el Instituto Savory demuestra claramente que el enfoque científico transforma las tierras áridas en algo mejor. Aquí, por ejemplo, los árboles son como objetos separados, sin conexión entre sí. Casi no hay vegetación entre ellos, pero aquí ya se puede ver un área donde se implementó un pastoreo planificado holístico. No, la Tierra no se ha convertido en la zona más fértil de nuestro planeta, pero las diferencias son perceptibles incluso a simple vista. Los árboles no parecen estar separados porque crece mucha más vegetación entre ellos. Los bisontes ya están restaurando la tierra de forma eficaz, pero si los pastoreamos según la estrategia de Savory, la eficacia de la transformación podría aumentar. La resiliencia también lo demuestra. En resumen, los bisontes solo aportan beneficios.